Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, amados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a poner nuestras necesidades en las manos del Señor, nuestras peticiones, la gloria del Señor, lo que hemos de hacer, el Señor que obre en él, la gloria del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde esté, gloria al Señor, el Señor lo escucha. Amén. Padre bendito y santo, Dios de amor, Dios de misericordia, estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, primeramente por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por tu gracia, Señor, porque, Señor, no la has quitado, Señor, aunque somos infieles, tú permaneces fiel a tu palabra, Padre Santo. Y gracias, Padre Santo. Ahora, Señor, ponemos nuestras necesidades en tus manos. Obra tú, Padre Santo, obra en todo, Señor, obra en nuestras familias, Señor. Los proyectos que hemos de hacer, Padre Santo, tú obras, Señor, y danos la capacidad, Señor, para hacerlo, Señor. Danos la sabiduría y la ciencia, Señor, para poder, Señor, llegar ahí, Señor, y llegar con victoria, Señor, y dándote las gracias, Señor. Obra tú ahí en las familias, Señor, que hay necesidad, Señor, de pan, obra, Señor. Tú suples sus necesidades, suple también la sanidad, Señor, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor. Obra tú, Padre Santo, y te damos gracias. Amén. Amén.
bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar una vez más unidos, gloria al Señor, para escuchar la santa palabra de Dios. Gracias a Dios, mi hermano Gustavo ya hizo la oración, bendito sea el Señor, así que Dios es con nosotros en todo momento. Seguimos esta semana con cercana está la palabra, gloria al Señor. Esta es la parte número 2, bendito sea el Señor. Y seguimos con Romanos, hermanos, bendito sea Dios. Romanos 10, capítulo 10, versículos 14 al 17. Está muy bien, dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienza con una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Póngase a pensar. ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuarta pregunta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y luego el 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído, aleluya, a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos, bendito sea el Señor, está muy bien. Ahora, en el versículo 13, la semana pasada, gloria al Señor, ¿verdad? Dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Versículo 13, ¿verdad? Ahora, partiendo de esta verdad, ¿verdad?, Pablo desarrolla un hilo de pensamientos que enseñan, hermanos, la necesidad de predicar verbalmente. Está muy bien el evangelio a sus compatriotas, hermanos, los israelitas, pero ahora esta palabra llega a nosotros también. Está muy bien. Mire, los judíos no pueden invocar el nombre del Señor si no creen, no pueden creer si no oyen la palabra del evangelio, y no pueden oír si alguien no les predica. Tampoco alguien les podrá predicar si no fuesen enviados, hermanos, gloria al Señor. Así que Israel necesitaba la palabra de Dios para poder ser salvos, hermanos, gloria al Señor. Y hoy en día hay muchos que piensan que no es necesario hablar nada a la gente, ¿verdad? Que solo debemos darles un buen ejemplo de vida y que eso es suficiente. Y aunque la mayoría no diga esto con palabras, lo demuestran con sus hechos. Pues casi ya nunca testifican del poder de Dios, de la salvación, hermanos. Pero es un error muy grande, hermanos, pensar que un buen testimonio sin palabras es mejor o suficiente. Ayúdanos, Señor. El mostrarnos distintos al resto de las personas, pues llamará la atención de las personas, ¿verdad? Pero si no les hablamos, hermanos, aleluya, nunca sabrán por qué somos diferentes a ellos, ni qué es lo que necesitan, para ser salvos, hermanos. Aleluya. Les tenemos que explicar la razón por qué nosotros somos peculiares, no somos iguales que los del mundo. Ahora, no todas las personas se atreverán a preguntarnos, ¿verdad?, por nuestra fe. Muchas necesitan que seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa, hermanos. Está muy bien. Aleluya. Especialmente en los tiempos en que vivimos, que no hay mucha la diferencia. Ay, Señor, ayúdanos. Mire, las palabras sin un testimonio que las respalde es de tropiezo para las otras personas, hermanos. No obstante,
muchos pueden oír el Evangelio y rechazarlo. Por eso no nos debe desanimar. Nuestra función no es convertir a las personas, sino anunciarles las buenas nuevas, hermanos. Aleluya. Hay que recordar que Noé predicó durante 120 años allí a su generación, sin que nadie se arrepintiese. Pero sabemos que fue llamado mensajero, pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5, léalo allí. Y luego en Hebreos 11:7 dice que fue un héroe de la fe. Así que nos tenemos que dar cuenta que nuestra misión es la de un sembrador de la preciosa semilla, como dice el Salmo 126:6. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Irán dando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Bendito sea el nombre de Dios. Ya, aún así, ¿verdad? Pues Dios otorga el título de pescadores de hombres a nosotros, hermanos. Lea ya Mateo 4:19. Mire, hay que darnos cuenta que si Dios extendió su misericordia a un pueblo rebelde y contradictor, nosotros también podemos esperar el rechazo de la gente, hermanos, y aún así continuar hablando de Cristo todo el tiempo sin desmayar. Aleluya. Mi deseo es que seamos muchos los que hablemos más de Cristo. Y luego el versículo 14, ¿verdad? Mire, hay que poner atención. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído, hermanos? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, hermanos? Ay, son cosas de suma importancia, ¿verdad? Pero si se fijan, se lleva una persona. Aleluya. Está muy bien. Hay una serie de preguntas, ¿verdad? Seguido de las referencias del Antiguo Testamento para hacer el punto de que Israel nunca ha respondido al mensaje ni a los mensajeros de Dios. Igual que algunos en nuestros tiempos. Dios envía mensajeros, hermanos, profetas, apóstoles, predicadores, maestros, evangelistas, gloria al Señor, hermanos sinceros, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y estos mensajeros son bendición de Dios para un mundo necesitado, hermanos, bendito sea el Señor. Y según Dios va enviando estos mensajeros del Evangelio, hermanos, los oyentes deben responder apropiadamente a su mensaje. Y Pablo toma este pensamiento de una referencia allá de Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Gloria, que nos pongamos en acción, hermanos. Estamos equipados. Y Pablo pues expande este versículo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para referirse a los predicadores del Evangelio. Ahora pues la fe salva, ¿verdad? Que salva, gloria al Señor. Tiene varios elementos, gloria al Señor. Tiene un mensaje para ser creído. Nos da estos pasos. Número 2, creer en Jesús como Salvador. 3, una respuesta inicial, hermanos, bendito sea el Señor, y continua de arrepentimiento. Y una vida de obediencia. Número 5, perseverancia, hermanos. Aleluya. Por eso vuelvo a repetir que no es nomás que repita los versículos 9 y 10. No, tiene que haber estos procesos, hermanos. Bendito sea el Señor.
Esta invocación envuelve la fe, o sea, la obediencia, la humildad, el conocimiento de la palabra de Dios. Y el creer envuelve el oír la palabra de Dios. El oír quiere decir también leerla, hermanos. ¿Está muy bien? Y el oír envuelve la predicación del mensaje. Tenemos que verbalmente proclamar las buenas nuevas, hermanos. Bendito sea el Señor. Y así es como debe ser comunicado y enviado el mensaje por hombres que viven conforme a la fe que creen, hermanos. Vivimos conforme a nuestra fe y oyen y predican primero para sí mismos y luego para con los demás. Bendito sea el Señor. Señor, esto es para mí. Recibimos esa bendición y proclamamos el Santo Evangelio. Versículo 15, gloria al Señor. Otra pregunta, hermanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya estamos hablando otra rama de persona, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquel que está enfrente del púlpito, que está encargado en la iglesia. Aleluya. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pero dice, como está escrito, gloria al Señor. Mire, cuán hermosos son los pies, aleluya, de los que anuncian la paz. Bendito sea, póngale atención a ese pastor que anuncia la paz, a ese evangelista que anuncia la paz, aquellos que anuncian las buenas nuevas. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? A ver, ayúdanos. Pablo observa correctamente que todo se regresa a la predicación del Evangelio. Y los predicadores deben de ser enviados, hermanos. Deben de ser enviados por Dios y la comunidad cristiana. Aleluya. Pero este proceso, hermanos, implica que luego de haber creído, oído y predicado, entonces debe ser enviado con el mensaje correcto, en la persona indicada. O sea, aquel que ha sido transformado, hermanos, por el mismo Evangelio. ¡Aleluya! Mire, hay que darnos cuenta de que posiblemente Dios pudo haber escogido cualquier medio, ¿verdad?, para que llegara el mensaje de salvación. Así como mensajeros angélicos, un ángel mandara aquí, ¿sí o no? Y obrando directamente, sin un predicador humano. Dios podía haber hecho eso. Sin embargo, la manera normal de Dios de traer a las personas a Cristo Jesús es por medio de la predicación del Evangelio. ¿Te sientes capacitado? ¿Verdad? Todo el capítulo de Isaías que cité ahí en Isaías 52:7, ¿verdad? Y los 3 capítulos que le siguen, ¿verdad?, son tan ricamente, hermanos, mesiánicos que no puede haber duda de que las buenas nuevas, allí mencionadas, gloria al Señor, anuncian una liberación más gloriosa que aquella que obtuvo Judá del cautiverio babilónico, hermanos. Hay que poner atención, ¿verdad? Y luego, mire, Jesús aconseja a los judíos que habían creído en Él, gloria al Señor, como nos aconseja a nosotros si hemos creído. Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, y nos incluye a nosotros porque hemos creído en Él. Aleluya. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces es también aplicable para nosotros, hermanos. Oímos el mensaje que el Señor nos dio,
Lo voy a dar otra vez porque es de suma importancia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, aleluya, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, la importancia de este texto es muy grande, hermanos, ya que podemos ver cómo una persona viene a ser salva de la ira de Dios y de la condenación y el dominio del pecado. Aleluya. Y es importantísimo para entender cómo van a ser salvos algunos de nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos y muchas otras personas en el resto del mundo, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero además, Pablo de nuevo utiliza este pasaje para recalcar por qué Israel no está alcanzando la salvación y algunos de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos impide, hermanos? Nos falta. De estos pasos que hemos escuchado, hermanos, para aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Crees en Jesús como tu Salvador? ¿Lo has invocado? ¿O acaso no has oído de Él? ¿O no has puesto atención? ¿O al que escuchaste no era enviado de Dios? No tenía preparación alguna. Lo único que quería era tu dinero. Ayúdanos, Señor. Pero mire, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y no es de extrañar que aquellos que anuncian buenas nuevas, hermanos, tienen hermosos pies, vamos a ponerle así. ¿Por qué? Porque ellos se hacen copartícipes con Dios para la salvación de los hombres. Ahora, cuando dice los pies, pues hablan de actividad, del movimiento, el progreso. Y aquellos que están activos y en movimiento en la obra de la predicación del Evangelio, pues tienen hermosos pies, gloria al Señor. Dice allá el Salmo 18, versículos 35 y 36, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Aleluya. Me has despejado el camino, así que mis tobillos, o sea mis pies, no flaquean. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, mire, el apóstol quiere aclarar 2 puntos con este pasaje. Está muy bien. Primero, los pastores o evangelizadores son preciados, tienen sumo precio, hermanos. Bendito sea el Señor, aleluya. Aquellos que dan las buenas nuevas y hablan la verdad. Aquellos cuyos pies han sido destrozados por malos caminos. Aquellos que horas de caminatas, en el calor, en el frío, gloria al Señor, etcétera, para llevar las buenas nuevas de Cristo a otras personas. Bendito sea el nombre de Dios. Segundo, para mostrar que sí envió y continúa haciéndolo, bendito sea el Señor, personas con las buenas nuevas a Israel y al resto del mundo. A nosotros nos ha llegado la palabra del Señor, aleluya. Está en tu boca. Acuérdese en la primera porción del domingo pasado, bendito sea el Señor, aleluya. Mire, esas condiciones que tenía Israel y las cuales despreció son las siguientes. Está muy bien, porque posiblemente también muchos las desprecian ahora. Está muy bien. A los evangelizadores y ministros que llevan las buenas nuevas, que hablan la verdad, ¿verdad? Porque estas personas deben llevarle las buenas nuevas, o deberían llevarle las buenas nuevas, mis queridos hermanos. Y esas buenas nuevas debían de ser escuchadas, tienen que ser escuchadas.
Esas buenas nuevas deben de ser creídas, no nomás oírlas, sino ponerlas en acción. Y esa creencia debía ser aquella que clama a Dios por la salvación, invocar el nombre del Señor. Señor, ten misericordia de mí, sin ti yo nada puedo hacer. Sálvame, límpiame, purifícame, santifícame. ¿Podemos testificar de esta manera? ¿Les podemos enseñar esta manera de invocar el nombre del Señor? Versículo 16 dice: mas no todos obedecieron el Evangelio. Qué tristeza. Pues Isaías dice esto: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Muchas preguntas, ¿verdad?, en esta lección, aleluya. Que pongamos atención y tengamos respuestas. No nomás son preguntas ahí sin respuestas, hermano. Todo está en su santa palabra. Dice ahí Isaías 53:1, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aquellos que oyen la santa palabra, la aceptan a Cristo como su Salvador, aleluya, y vivimos para Él. Miren, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas, y hay muchos en el presente que no aceptan el santo evangelio, o sea, su palabra, aleluya. Mas la misma Escritura les prepara y nos prepara para saber que no todos han de aceptar, no todos van a obedecer o conformarse a la autoridad y veracidad de su santa palabra, hermanos. Gloria al Señor. Y una vez más Pablo usa declaraciones proféticas del Antiguo Testamento, las cuales originalmente se referían al mensaje de Jehová que daba a su pueblo. Aleluya. Así como los judíos del Antiguo Testamento rechazaron el mensaje de Dios, así ahora los judíos de los días de Pablo rechazaron a Cristo. Y esta era una referencia, ¿verdad?, de Isaías 53:1. Ayúdanos, Señor. Pero no todos obedecieron. ¿Verdad? Y podemos preguntarnos, ¿por qué? A ver, ¿por qué pues esta predicación no convirtió a más judíos, a más gentes? Esta excelencia del Evangelio y su predicación no supone, hermanos, que todos los que le escuchan se convertirán por el Evangelio. Está muy bien, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sin embargo, ¿verdad?, puede haber sido que no oyeron, hermanos, sin fe. Aleluya. Oímos, pero tenemos que mezclar esa fe. Yo creo lo que la palabra del Señor dice. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O es decir, muy pocos han sido persuadidos y convertidos por nuestra predicación, hermanos. Aleluya. Y en veces nos desanimamos. Sería maravilloso, ¿verdad?, si todos los que oyeron el Evangelio o oyen el Evangelio crean en la buena noticia y sean salvos, hermanos. Pero la tragedia es que la gran mayoría de los que escuchan el Evangelio lo rechazan. ¿Será la culpa del predicador o el oyente? A los que hemos, mire, póngame atención, a los que hemos creído el anuncio, mire, aquí está la buena noticia, está muy bien. Mire, Salmo 91:15, me invocará y yo le responderé. Oh, bendito sea el Señor. Mire, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y luego el Salmo 145:13 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. En verdad, hermanos,
Aleluya. Mire, Juan 4:24 dice de esta manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. A los tales el Padre busca que le adoren, hermanos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Está muy bien. Versículo 17, hermanos. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor, de Cristo. Aleluya. Antes de que una persona crea en Cristo, hermanos, debe oír la palabra. Gloria a Dios. Juan 9, 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, el ciego, el cual él había sanado, ¿verdad? Y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: pues Señor, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque el Señor ha sanado a muchos y todavía no creen en él. No lo han conocido, no lo han aceptado. Aleluya. Y le dijo Jesús: pues le has visto. Aleluya. Y el que habla contigo, él es. Y dijo: mira, aquí está, invocar el nombre del Señor. Creo, Señor. Y le adoró. Se entregó a él totalmente. Una persona no puede creer en Jesucristo si nunca ha oído hablar de él. La fe se basa en los hechos relativos a quién es Cristo, hermanos, y lo que ha hecho y puede hacer y va a hacer. ¡Aleluya! Y los hechos se encuentran en la palabra de Dios y deben de ser escuchados, hermanos. ¿Y cómo lo van a escuchar? Que el Señor nos use como instrumentos a nosotros. Bendito sea el Señor. Porque así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y antes de que una persona pueda escuchar, tiene que tener el evangelio que se les presente, hermanos, que se le presente ahí. Aleluya. O deben pues tener la oportunidad de siquiera leer un folleto acerca de la buena nueva, hermanos. Pero mejor pues es leer la palabra del Señor. Aleluya. Ahora dice: si no hay, ¿verdad? Si no hay alguien que les presente el mensaje del evangelio, hermanos, no puede haber fe y ni la salvación. Fíjense nomás. Los creyentes tenemos una enorme responsabilidad en esto, hermanos, porque somos los instrumentos que Dios usa para evangelizar. Que nos demos cuenta, tenemos un sumo valor. Aleluya. Somos alguien superior a los demás, porque Dios nos ha llamado para llevar su santo evangelio a toda criatura. El versículo, ¿verdad?, 15 de Romanos, bendito sea, preguntó: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Mire, antes de que una persona pueda predicar, debe ser enviado por Dios. Dios es el que hace el envío, hermanos. Dios, no el hombre. Dios es el que envía a sus siervos y sus misioneros. Bendito sea el nombre de Dios. Y qué trágico, hermanos. Mire, Dios tiene buenas noticias y la gente no lo quiere. Rechazan la oferta de Dios de la paz. Que Dios tenga misericordia. Mire, para terminar, gloria al Señor, ¿verdad? Tratando de penetrar el corazón de un pecador, hermanos, sin la Biblia, es como un soldado tratando de penetrar el corazón del enemigo sin espada. Mire, nosotros los creyentes no tenemos necesidad para defender la Biblia, hermanos, no. Ni necesidad de tratar de probar que es la verdad.
Simplemente necesitamos usar la Biblia, confiar en un Dios grande, en honor a su palabra, y hacer el trabajo en los corazones de los hombres y mujeres del evangelista, hermanos. Bendito sea el Señor. Y mire, la palabra de Dios seguirá adelante y logrará su propósito. Gloria al Señor, aleluya. Si yo digo, ay, no, ¿qué dirán de mí? ¿Cómo se sentirán conmigo? Yo creo ya no me van a decir mi amigo. Todo. No es enviado de Dios. No creen en el poder de Dios. Pero Señor, ¿qué si decimos esto? Señor, úsame a mí, envíame a mí, heme aquí, Señor. Mire, Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya, o le envíe, vamos a ponerle así. Está muy bien. Aleluya. Si nosotros enviamos esta palabra, Dios nos va a bendecir y Dios va a bendecir a la persona. Los emisarios de Dios debemos, hermanos, ser aquellos que enseñamos las verdades de las Escrituras. Que nunca sustituyamos, hermanos, nuestras propias ideas, en ninguna manera, o nuestras opiniones, o filosofías que tengamos, hermanos. Ayúdanos, Señor, y no adulterar la verdad de la palabra de Dios, no meterle ahí ya para que me acepten, no, para que les caiga muy bien. No, tenemos que hablar la santa palabra de Dios. Efesios 1:13 y 14 dice: en él también vosotros, aleluya, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Me estás escuchando? El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra nos dice. Romanos 1:16-17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y yo lo pongo de cualquier nacionalidad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mire, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, aquí estamos delante de tu presencia. Hemos escuchado tu palabra, Señor Santísimo. Yo te suplico, Señor, que tú seas el que obre en cada corazón de cada oyente, Padre Santísimo, y que este oyente haga su decisión, Señor divino, de seguirte a ti, primero de aceptarte como su Salvador, seguirte a ti, hacer tu voluntad, Padre Santísimo. Y Señor, como hablé, tiene que comenzar conmigo, Señor. Ayúdame, Señor, sé conmigo, obra en mí, Padre Santísimo. Pero también quiero esta bendición para los demás. Así que nos ponemos en tus manos en este momento. Perdona nuestras faltas, equívocos, errores, transgresiones, iniquidades, concupiscencias. Nos ponemos en tus santas manos. Y Señor, úsanos como instrumentos tuyos, Señor, para ir a proclamar, Señor divino, lo que tú has hecho en nosotros. Porque grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estamos alegres. Que proclamemos tu palabra con alegría, con gozo, con fe, sabiendo de que tú vas a obrar, Señor. Gracias por habernos escuchado.
Señor, tu bendición sobre cada hogar de cada oyente una vez más y todo su círculo familiar. Nos ponemos en tus manos. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo. Nos ponemos en tus manos. Señor bendito, sé con nosotros. Gracias por tu grande amor, por tu bondad y por tu misericordia. Tu palabra es la verdad. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Disfrutemos de las bendiciones de Dios toda esta semana. Amén.